El trabajo en el cine, digamos, es un trabajo que apasiona, ¿no? Por eso le llaman el séptimo arte y por eso siempre se habla de una especie de magia del cine, ¿no? Seguimos siendo, como sociedad o como peruanos, muy parecidos a hace 200 años, entonces eso fue una de las cosas más interesantes, que estudien mucho, que se preparen, ¿no? El cine es un trabajo que en cierta forma puede ser un poco mecánico en su ejecución. Hola amiguitos de Conexión Kids TV, yo soy Dana y el día de hoy estamos súper felices porque tenemos un invitado muy especial. Hola amigos, les saluda su conductora Zoe, que él es el productor de cine y televisión que ha trabajado en las producciones más importantes para el Perú. Así es, Zoe. Hola a todas, yo soy Alesia. Hoy está con nosotros Marco Moscoso, un productor de grandes películas. Bienvenida a Conexión Kids TV. ¿Cómo están, chicas? Gracias. Estoy muy encantado de estar. Marco, sabemos que uno de tus primeros trabajos fue en el cine peruano, con la película La Teta Asustada, que por cierto también ganó el premio Oso de Oro en Berlín, Alemania. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas tú esa experiencia de haber trabajado en una producción tan importante? Bueno, fue una gran experiencia porque era una película que era una coproducción con distintos países, entonces el equipo de trabajo, no solo de equipo técnico, sino de los artistas, era internacional. Por lo tanto, fue un gran aprendizaje, fue una gran experiencia trabajar en zonas un poco alejadas de la ciudad. Filmamos en Manchay, vinieron técnicos y actores de España, bueno, también del Perú. Entonces, fue muy grato para todos, obviamente, que después de tanto esfuerzo y tanto trabajo de parte del equipo, pues pudiera ganar un premio tan importante como el de Berlín, ¿no? Después trabajaste en la película Las Viejas Amigas. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Bueno, muy feliz, ¿no? De haber trabajado Viejas Amigas, que además es una especie de secuela emocional de otra película que hicimos con Fernando Villarán, el director, que es Viejos Amigos. Entonces, trabajar con actrices de la talla de Aide Cáceres, de Patricia Fraissinet, de Ana Cecilia Nateri, de Milén Alba, entonces fue increíble porque son grandes actrices con muchísima experiencia, muy comprometidas, muy dispuestas, se armó un elenco muy bonito, un equipo de trabajo muy bonito y siempre es un aprendizaje trabajar con actrices tan talentosas, ¿no? Has producido muchas películas. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en el cine peruano? Bueno, lo más bonito del cine es esa cofradía que se da, esa colectividad que se da en el trabajo. El cine es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo. Entonces, siempre trabajar en equipo te trae muchas satisfacciones, mucho aprendizaje. Y lo más bonito es que después de todo ese trabajo, las historias quedan, ¿no? El trabajo de todos se ve reflejado en la pantalla, las películas quedan para la posteridad. Entonces uno guarda mucho cariño por las producciones que hace, y sobre todo, que para mí en este caso es lo más importante, uno se queda, como se dice, con un pedacito de cada ser humano con el que comparte meses de trabajo, a veces hasta años. Entonces esa es una de las grandes cosas que tiene el cine a diferencia de otros géneros, digamos, ¿no? Del audiovisual. Y evidentemente el trabajo que te demanda hacer cosas un poquito más artísticas, un poquito más de autor. A veces podemos hacer películas que son un poco comerciales, otras que son más independientes, otras que son incluso más íntimas o experimentales. Entonces, el trabajo en el cine, digamos, es un trabajo que apasiona, ¿no? Por eso le llaman el séptimo arte y por eso siempre se habla de una especie de magia del cine, ¿no? Gracias, Marcos. No, gracias a ustedes por la invitación. También participaste en la película peruana Locos de Amor. ¿Qué recuerdas de ese proyecto y qué fue lo más especial de trabajar en esa producción? Bueno, fue una de las primeras películas musicales que hice. Entonces el género musical siempre te trae nuevos retos, ¿no? Nuevos desafíos, como el hecho de tener que hacer toda una producción musical. Además, el trabajo, digamos, de las películas musicales a veces demanda de coreografías, ensayos. Son películas que son un poquito más
pensadas desde ese punto de vista. No solamente es la ficción o el drama de los personajes, sino también es la música que de alguna manera encaja dentro de las historias, y a su vez evidentemente trae toda una logística especial, ¿no? Porque hay bailarines, los actores tienen que ensayar también coreografías, tienen que practicar las canciones, grabarlas en un estudio previamente. Entonces definitivamente todo eso siempre trae más enseñanzas, más experiencia, porque en el Perú no hacemos muchas películas musicales, ¿no? Entonces Locos de Amor fue una de las primeras películas que se empezaron a hacer hace algunos años y que además funcionaron y les fue muy bien en la taquilla, digamos, ¿no? El público respondió muy bien, por eso que después hubieron otras secuelas de Locos de Amor. Sabemos que trabajaste en la serie histórica El último bastión. ¿Cómo fue producir una serie ambientada en otra época? Muy difícil. Trabajar en época, sobre todo de siglos pasados, es más complejo porque son producciones que demandan de mucho presupuesto, que normalmente no es usual, digamos, para las producciones peruanas. Y bueno, la serie fue una serie de prácticamente 35 capítulos, entonces fue un proyecto de, como se dice, de largo aliento. Fueron 5 meses de grabación solamente, más la preproducción, y entonces al final terminamos trabajando alrededor de un poco más de un año. Y claro, lo interesante de los proyectos de época es que demanda también de mucha investigación, ¿no? Uno se tiene que preparar mucho. En este caso yo producía, pero también dirigí la serie, entonces tuve que investigar muchísimo sobre la historia, empaparme del tema, de los personajes, no solo de los personajes históricos que ya conocemos como San Martín, Bolívar, Torre Tagle, Monteagudo, sino también de otros personajes, otros peruanos que existieron en la época, que también de alguna manera lucharon por la independencia, pero que no eran muy conocidos. Entonces la serie de alguna manera lo que quería era retratar a todas estas personas para que el público también los conozca, y después por eso es que hubieron tantas similitudes con la actualidad, porque claro, la historia del Perú tiende a repetirse, ¿no? Entonces aún 200 años después, la reflexión un poco de la serie era que seguimos siendo como sociedad o como peruanos muy parecidos a hace 200 años, entonces eso fue una de las cosas más interesantes del proyecto. Tu trabajo, coordinar equipos, es súper importante. ¿Qué crees que es lo más importante para que una producción salga bien? Mucha organización, mucha planificación, mucha constancia, sobre todo. El trabajo en ficciones o en el audiovisual demanda de mucha coordinación entre áreas. Como decía hace un rato, este es un trabajo colectivo, no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de todo un equipo. Y sin un equipo que respalde, digamos, el trabajo del resto, es muy difícil sacar adelante proyectos. Entonces, yo diría que una de las necesidades, virtudes o de las exigencias que necesita cualquier productor o cualquier persona que se dedica a este negocio es que tiene que ser muy perseverante, muy constante para sacar adelante los proyectos que a veces demandan o demoran años de trabajo, ¿no? Hay historias, guiones que se han escrito hace 5, 6, 7, 8 años, y después de ese tiempo recién se pueden filmar y al cabo de un tiempo uno los ve en la pantalla. Entonces, sin dedicación y esfuerzo y mucho trabajo no se podrían ver esos proyectos en la pantalla. Entonces, eso es una de las cosas que más se necesitan para sacar adelante cualquier tipo de producción, por lo menos en instancias como las nuestras, en las que los presupuestos no son muy altos, ¿no? Muchas gracias. Antes de empezar con mis preguntas, permíteme presentarme. Yo soy Zoe. Un gusto. Un gusto, Zoe. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Queremos preguntarte cómo fue tu experiencia en la película Chavín de Huántar, El rescate del siglo. Cuéntanos, ¿cómo fue trabajar en una historia muy importante para el Perú? Bueno, fue un gran reto y sobre todo una gran responsabilidad, porque estamos hablando de una historia que ha pasado, que ha sucedido, que está inspirada, digamos, en hechos reales. Si bien es cierto, es una ficción, habría que respetar y mantener
cierta rigurosidad con los hechos, ¿no? Con los sucesos de la historia. Y claro, la película, si bien es cierto, lo que intenta es contar la toma de la embajada desde el punto de vista de los comandos, de los soldados que planificaron el rescate y la operación Chavín de Huántar, también de alguna manera retrata pues a todas las personas que intervinieron en el rescate, ¿no? Y de alguna forma todos terminan siendo un poco héroes, ¿no? de la patria. Y entonces fue muy interesante, muy gratificante trabajar en este proyecto porque aparte de lo que te decía de la responsabilidad, trabajar con un equipo humano muy grande, trabajar con gente que además es muy dedicada en lo suyo, como todo el cuerpo militar, la gente que nos apoyó, que nos asesoró, la preparación previa a los actores, la investigación que tuvimos que hacer de los hechos, la bibliografía, el material de archivo histórico al que tuvimos que recurrir. Entonces, bueno, por suerte las cosas salieron bien, el proyecto estuvo bien encaminado, se hizo una muy buena campaña de marketing, el trabajo de la productora también, ¿no? Tiene mucho mérito, se le pusieron muchas ganas, era el primer proyecto de esta empresa y al final el producto o la respuesta del público pues se ve reflejado, ¿no? En la pantalla. Y eso fue lo más bonito, ¿no? De haber trabajado en Chavín de Huántar, que el público haya respondido muy bien con la película y que la haya acogido de una manera muy entrañable, con sus aplausos al final de la función, con los gritos y los vítores de Viva el Perú, que es algo que normalmente no se ve en el cine peruano, ¿no? Ahora sabemos que estás trabajando en una nueva película llamada Perro de Prensa. ¿Qué nos podrías ir adelantando sobre esa película? Bueno, es un proyecto que ha ganado el premio del Ministerio de Cultura, también tiene un fondo iberoamericano de ayudas al cine y esta es la historia de un periodista afroperuano que en los años 80 y 90 él hace su carrera, digamos, se forma, digamos, como periodista a finales de los años 70, cuando todavía estábamos en un gobierno militar. Entonces, claro, también es un proyecto de época, es un proyecto que retrata de alguna manera los años más complejos de la historia del Perú, desde la mirada de este periodista, o desde la mirada de la prensa. Eran tiempos en los que también había terrorismo, eran tiempos en los que había inflación, en los que había también corrupción, en los que después, con la llegada de Fujimori y Montesinos, pues también seguía habiendo el autogolpe, el manejo, la manipulación de los medios. Entonces, es un proyecto que de alguna manera también retrata un poco la vida política del país y desde esas películas que son como muy necesarias de contar, porque no solamente los jóvenes, sino también el público en general aprende, recuerda y de alguna forma también toma como conciencia, ¿no? de qué es lo que somos nosotros como país, qué es lo que somos como sociedad. Entonces, ese tipo de proyectos son los que de alguna manera siempre dejan como un granito, ¿no? Una contribución. Y eso también es lo bonito del cine, ¿no? El cine también te hace reflexionar, ¿no? El cine también te confronta a veces con una realidad y yo estoy muy agradecido por hacer esta película que nos está costando muchísimo esfuerzo porque es una película que es un poco costosa por la recreación de la época y que además ahorita estamos en la etapa digamos, de producción, ya hemos empezado las grabaciones, pero todavía pues el proyecto está previsto estrenarse a mediados del próximo año, del 2026. Entonces es un proyecto que va a demandar mucho más tiempo de trabajo todavía. Estamos, como dice, recién empezando. Y otra cosa interesante del proyecto que también trae es como una buena campaña de marketing digital a través de las redes sociales. El personaje de Perro de Prensa, el protagonista de Perro de Prensa ya, como se dice, vive dentro de las redes sociales. Lo hemos lanzado, tiene muchos seguidores, le está yendo muy bien, digamos, en los medios digitales. Y lo que queremos es que este personaje, además del resto de personajes de la película, sean
conocidos, digamos, a través de las redes sociales o a través de su personalidad, mucho antes de que la película se estrene, ¿no? Y esto obedece evidentemente a una estrategia de marketing. Muchas gracias por la información. Y ahora, a todos los niños y niñas que nos están escuchando y quieren estar en el cine o en la televisión, ¿qué consejos les darías para empezar? Bueno, que estudien mucho, que se preparen, ¿no? El cine es un trabajo que en cierta forma puede ser un poco mecánico en su ejecución, pero también demanda mucha preparación para hacer, digamos, grandes proyectos. Los proyectos no se hacen de la noche a la mañana, e incluso a veces la gente piensa que porque apareces en cámara es fácil, digamos, ¿no? Hacer esto. No es así, hay muchísimo trabajo previo, muchísima preparación previa. Las grabaciones no se hacen solamente con una cámara y un personaje delante. Hay muchísima gente y muchísimo equipo detrás. Hay muchísimo en juego en cuanto a los presupuestos, en cuanto a los tiempos de trabajo. Por lo tanto, no es algo que uno se va a tomar a la ligera. Sin embargo, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, al final siempre se ve retribuido por o el aplauso del público, ¿no? O la audiencia que le da su preferencia a determinados proyectos o productos, y qué mejor que al final de todo pues ver en pantalla grande, ¿no? Un proyecto en el que uno ha trabajado, o en el que uno ha actuado, en el que uno ha prestado servicios o ha colaborado de alguna forma. Entonces, eso es lo bonito del cine, ¿no? Entonces, al final, en resumen, cualquier cosa que uno haga para que este trabajo sea mejor, siempre va a tener una respuesta del público, ¿no? Y si finalmente el público no responde como uno quisiera, que también pasa, porque es un trabajo a veces ingrato, pues siempre te queda la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Entonces, eso, la única manera de lograrlo, o sea, como consejo, es no solo en el audiovisual o en el cine, en general, para todo lo que uno haga, es dedicarse mucho y ser muy constante, ¿no? Planificar mucho las cosas, ser muy perseverante, pues para al final uno lograr los éxitos que quisiera. Muchas gracias por el consejo. Así que, niños y niñas que nos están viendo, sigan muy bien los consejos que nos ha dado nuestro amigo Marcos Moscoso. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, le he pasado muy bien. Quiero admitir que ha sido increíble conocer más sobre tus películas y tu trabajo en el cine. No, el gusto ha sido mío poder compartir mi experiencia con generaciones nuevas, generaciones jóvenes, y no solamente el trabajo mío, sino de otros profesionales también del sector audiovisual. Y gracias a todos ustedes por vernos. Nos vemos en el próximo programa de Conexión